Bienvenidos, hermanos. Qué gozo volver a verlos, de volver a estar con todos ustedes para compartir de esas maravillas que Dios hace para nuestras vidas. Y hoy vamos a estar compartiendo con ustedes con respecto a algo que poco se comparte. ¿Sabía usted? Vamos a estar hablando de algo del cuerpo. Algo del cuerpo. Si siempre hablamos del espíritu, de lo que Dios quiere, de que oremos, de que ayunemos, de que busquemos del Señor, y todo eso está muy bien. Pero, por ejemplo, dice en Corintios, dice: no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Sabe una cosa? Dios ha puesto mecanismos biológicos para preparar el cuerpo para cuando vienen situaciones de repente, situaciones para que el cuerpo se pueda habituar a cosas que suceden súbitamente. Y esto tiene que ver con las emociones. Y son las emociones las causantes dependiendo, ¿verdad? Si son emociones tóxicas, si son emociones que no podemos controlar, son las causantes directas de que nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, se enferme. Son las causantes las emociones que no podemos controlar, la ira, el enojo, la tristeza, la angustia, cualquier tipo de emoción va a rebotar para afectar nuestro cuerpo. Es por eso que da tanta úlcera en el estómago, tanta úlcera del duodeno, en fin, tanta cosa, y es debido a las emociones. No podemos decir que de todo tiene culpa el enemigo. Más bien nosotros le damos a veces mucha cuerda a esta situación y afectamos nuestro cuerpo, que es templo del Santo Espíritu de Dios. Así es que hoy tenemos este programa muy importante porque, bueno, mi esposito va a estar ahora compartiendo con ustedes que las emociones tienen colores. El color de las emociones. Las emociones, nuestras emociones, vienen a ser activadas, vea, por imágenes mentales, cosas que nos pasan en el momento, recuerdos. Por eso hay ciertos recuerdos que vuelven a provocar emociones, si son negativas o si son positivas. Las palabras, experiencias de vida de tiempos pasados vienen a repercutir en nuestro cuerpo, en nuestros órganos internos, y por eso este programa lo estamos llamando El color de las emociones. Como le dije hace un momento, dígame cómo se siente y yo le diré qué color tiene usted. Eso se ha venido descubriendo a través de algo que se llama termografía. ¿Se acuerda usted de las radiografías? Bueno, ¿cuántos hemos sido expuestos a una radiografía? Lógicamente ya es un método un poquito, bueno, sigue siendo muy útil cuando hay una quebradura de un pie, de una mano, etcétera. Pero ya ahora es muchísimo más moderno. Ahora están las resonancias magnéticas, ahora está el TAC, está el ultrasonido, cosas más modernas. Pero esto lo que vamos a compartir con ustedes se llama termografía, que ha sido un descubrimiento y un invento de grandes científicos para poder tomarle a usted una termografía, y si usted está con una alegría tremenda, va a reflejar un color. Si usted está con una emoción muy negativa, va a reflejar otro color.
Hablando de las emociones, son estados anímicos. Los estados anímicos específicos como la felicidad, el gozo, la ira, que son los extremos, ¿verdad? El enojo, todos esos son estados anímicos. Pero, ¿sabe una cosa? Es muy importante entender que si las emociones son sin control, si no hay control de las emociones, definitivamente vamos a tener problemas. Necesitamos entender que si las emociones no tienen control en nuestras vidas, se convierten en emociones tóxicas que enferman nuestro cuerpo. Pablo, hablándole a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni temor, sino de poder, de fortaleza y dominio propio. O sea, qué importante si entendemos lo que Dios nos quiere decir en base a este contexto sobre las emociones. Porque lo que Dios nos está dando aquí a entender es el control que nosotros debemos de tener sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Control y dominio que Dios nos lo está entregando. Él nos entrega ese control. O sea, Dios nos está dando un arma impresionante, un arma poderosa para tener control, valga la redundancia, y dominio sobre nuestras emociones. Y entonces poder así ejercitar ese control, ejercitarlo diariamente. ¿Dónde? En nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con toda nuestra familia, en nuestro entorno. ¿Cómo necesitamos tener la paz de Dios? Por eso la Escritura nos dice, allá en Filipenses, Pablo hablándole a los filipenses, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente en medio de este mundo que es tan robotizado, que nos hemos vuelto tan indiferentes a todas las circunstancias y a todas las situaciones, necesitamos la paz de Dios para tener el control de nuestras emociones en todas las circunstancias, en todas las circunstancias. Precisamente el profeta Isaías también, hablando en el capítulo 26, verso 3, si mal no recuerdo, dice, y tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha confiado en ti. Mire qué tremendo. Solo la paz de Dios puede llevarnos a tener control sobre nuestras emociones, esas emociones tóxicas que si no las tenemos bajo control y bajo la paz de Dios, van a enfermar nuestros cuerpos. El color de las emociones. Gloria a Dios. Allí el detonante es un pensamiento negativo que va a desatar en nuestro cuerpo una sustancia química que se llama cortisol, y eso va creando impulsos eléctricos en nuestro cuerpo, impulsos eléctricos que van a afectar precisamente nuestras emociones, y nuestras emociones tóxicas, como lo decía, van a afectar nuestro cuerpo. Vamos a tener entonces cuerpos enfermos porque no tenemos muchas veces el dominio, o no tomamos el dominio, el control, y no echamos mano a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así es como nace o como se detonan las emociones, amor. Exactamente. Ante la pregunta de cualquier televidente de cuál es el detonante, cómo hacen para avanzar las emociones. Un pensamiento ¿Dónde negativo. nace? Un pensamiento negativo. Es lo que, bueno, antes de hablar del pensamiento negativo, amor, hay una situación, y es que las emociones nos ayudan a enfrentar situaciones difíciles. No somos seres que no tengamos emociones, pero a veces hacemos un énfasis en lo que es el espíritu, en todo lo que es el espíritu, la victoria del Señor Jesucristo, amén, 1000 veces amén, y declaramos que todo lo podemos en Cristo, pero hay contienda, hay depresión, van por la carretera ciertos choferes y si se les atraviesa una moto, ahí ya y eso entraron, es el diario vivir. Ya entraron en la ira o en el enojo. Ajá. ¿Verdad? No entendiendo que tenemos
tenemos que tener un control emocional. En realidad, la persona que dice que es madura espiritualmente no es porque se sepa toda la Biblia. No, es por el O dominio porque propio. vaya al culto todos los días que tiene que ir al Es culto. por el ejercitar el dominio propio, es por el ejercitar el control, ese autocontrol que tiene o pone bajo, valga la redundancia, bajo el control nuestro, las emociones que se levantan en nosotros, que nacen precisamente de un pensamiento, ¿verdad? Que luego afecta o desata aquella sustancia que se llama el cortisol, que luego trae una reacción Negativa al cuerpo. correcto, un impulso eléctrico que afecta la parte emocional, viene la emoción, se da luz a la emoción y lo que termina es el cuerpo enfermándose, como vos decías al principio, úlceras, gastritis, todo eso, toda la Colitis, citis, piedras en la vesícula. toda la citis. Precisamente por la ira. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios, no, o sea, como que hay ciertos versículos que los como pasamos por alto. En Colosenses, creo que es Colosenses 3, que dice, quítense de vosotros ira, enojo, amargura, contiendas, divisiones, quítense de vosotros. Ajá. Pero, repito, hacemos un énfasis solamente en lo espiritual y que es la base de todo. Somos nuevas criaturas y es la base de todo. Pero no tratamos en nuestra vida cristiana, no tratamos con nuestra parte emocional, ni con nuestra parte mental. ¿Qué problema, amor? Estás hablando Y hay tanta enfermedad, enfermedades mayores, enfermedades menores, y es precisamente porque no hemos tomado el versículo que vos decías ahí de 1 Timoteo, el dominio propio. Eso es el dominio propio. Todas estas emociones en Gálatas 5, Pablo las menciona, y manifiesta son las obras de la carne que son, y las sabemos de memoria. Yo me asombro de eso. Que si hablamos de madurez emocional, de madurez espiritual, que hablamos mucho yo soy una persona madura. Mire, el hombre o la mujer maduro precisamente se reconoce allí. Se controla. En el control de las emociones, porque es una situación a diario que nos cuesta a todos y que solamente a través de la paz de Dios, del dominio propio, podemos someter esas iras, esos enojos que nos dan en las carreteras cuando andamos manejando y como vos decías, se nos mete otro carro adelante, las motos, las bicicletas, o en el caso de las madres en la casa con los hijos, en el estudio o entre los cónyuges, el dominio propio, control. Y eso establece una madurez en el hombre y en la mujer. Ese es el hombre maduro. Ahorita mismo, lo que es no la medicina química, la medicina actual, está mostrando, y la neurociencia, nosotros leemos muchísimo de eso, todo lo que son neurocientíficos están hablando del poder del pensamiento sobre el cuerpo y sobre las emociones. O sea, que están diciendo que ni siquiera hay enfermedades porque falló algo así al azar. Hay enfermedades porque estamos violentando un equilibrio, que es el control emocional. Claro, o sea, si en el terreno de lo espiritual el pecado nace de un quebrantamiento de las leyes de Dios. Exacto. Este tipo de enfermedades que hoy están golpeando en el siglo XXI y que la neurociencia, como vos decías, ya se sabe, y los médicos honestos enfermedades reconocen todas estas situaciones, es porque violentamos precisamente ese equilibrio leyes emocional y traemos un desbalance a nuestro cuerpo. Exacto. Un desbalance que termina en una enfermedad. Exacto. Y qué tremendo que la Biblia no está solamente para que la veamos a través del lente espiritual y creer que solamente es espíritu, sino que veamos cómo Dios diseñó una buena calidad de vida claro, para nosotros, para que no lleguemos a los 70 años todos arrugados, todos hechos leña, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica, pura vida. Sino que podamos
llegar a ciertas edades con fuerza, con fortaleza, con vigor, con salud mental y emocional. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando precisamente aplicamos los principios de la palabra de Dios, utilizamos las leyes, las herramientas que Dios nos ha dado, el arma del dominio propio, el control sobre nuestras emociones y poder vivir bajo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y cualquier tipo de emoción, puede ser, perdón, como la ira. Bueno, Gálatas lo dice tan claramente. ¿Cuántas predicaciones hemos hecho de Gálatas? ¿Cómo las sabemos de memoria? Correcto. ¿Verdad? Y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, iras, adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, homicidios. Entonces creemos que solamente eso es los pecados graves y los pecados chiquiticos, pero pleitos, celos, iras, contiendas, va a traer divisiones, disensiones, va a hacer celos. Los celos va a hacer que haya una temperatura especial en el cuerpo. Cuando se está manifestando ese enojo, esa ira, esa depresión, si nos hacen una termografía. Correcto. Ya no es una radiografía, es una termografía bajo el dominio de una de estas emociones. Van a haber colores, o sea, que marcan qué tipo de emoción estamos viviendo. Esto es de la Universidad de Finlandia. Entonces, los que han sido pioneros en esto de la termografía. Entonces quiere decir que aquí surge la pregunta, ¿habrá una forma, habrá un método científico para poder ver entonces cómo reaccionamos ante las emociones? Por eso. Para poder ver las emociones sanas y las emociones que nos enferman. ¿Tendrán colores para definir las emociones? Por eso les decía a los televidentes, dime cómo te sientes. Y te diré. Y te diré qué color tienes. Entonces vamos a ver en esto que es científico. La Universidad de Finlandia ha sido pionera en este método, aunque en los ejércitos, por ejemplo, usan, ¿cómo se llama? Binóculos para poder ver de noche, rayos infrarrojos. Rayos infrarrojos. Pero en este caso es termografía, porque varía la temperatura del cuerpo, y al variar la temperatura del cuerpo vienen las enfermedades, lo que ahora llamamos estrés. Me dio gripe porque tenía estrés. Pues se me bajaron las defensas. La mayoría de enfermedades autoinmunes, que son las enfermedades del siglo XXI, las autoinmunes y todas las que tienen que ver con la mente, la bipolaridad, la depresión, los trastornos obsesivos compulsivos, todo eso tiene que ver por la falta de dominio emocional. Emocional. Y hay falta de dominio emocional porque no tenemos obediencia a la palabra de Dios y nuestro espíritu no nos gobiernan las emociones tóxicas. Entonces tenemos unos dibujitos para ustedes de la Universidad de Finlandia. Las emociones tienen un color. Si usted puede verlo como lo estamos diciendo ahí, los investigadores de la Universidad de Finlandia hicieron un mapa de las emociones. Entonces pueden tomar la temperatura del cuerpo y ve ahí el montón de colores. Y ponen color, vea qué interesante, al modo y la intensidad en que se manifiestan en el cuerpo. Toda emoción tiene un color de acuerdo a este mapa de las emociones que han hecho la Universidad de Finlandia. Qué tremendo cómo la ciencia hoy ha avanzado en todos los tópicos, ¿verdad?
Y lo que antes no se conocía, ahora se conocía. Antes creíamos que los rayos X eran lo último. Exacto. ¿Verdad? Yo no sé si podemos avanzar para ver por lo menos una de los dibujos que ha hecho precisamente esta universidad en termografías, Sí, no porque radiografías. la radiografía es lo que lógicamente revela la condición de los huesos o de otros órganos. La termografía está revelando la condición de las emociones tóxicas. Exactamente. Vamos a verlo. Gloria a Dios. Entonces, toda emoción tiene un color. Y Vea ahí usted, podemos ver como la ira. vea usted los manifiesta. colores oscuros que hay más o menos en las extremidades inferiores O de sea, la es ira. el modo o la intensidad en que se manifiesta en el cuerpo, la ira. Exactamente. Si se hace una Termografía. una termografía, veremos eso así. Ah, la felicidad. Ah, eso es tremendo. La felicidad, vemos el color rojo y amarillo predominante, sobre todo en la parte superior del cuerpo. Todos queremos ser felices. La felicidad nos muestra eso. Y cuando usted está feliz, Si mire, le hacen una termografía, mire cómo se vería usted. okay, vea la diferencia entre ese dibujo, esa termografía, ya es tristeza. No vemos colores brillantes, ¿Cuál no sería vemos. el color allí, mi amor, para los televidentes? Entonces, Bueno, ve que es azul, el predominante es azul. El vea cómo azul. los miembros inferiores y superiores se tornan de un color azul ante la tristeza, porque toda emoción tiene un color. Es lo que estamos hablando sobre las emociones y cómo los científicos de la Universidad de Finlandia lograron desarrollar este mapa humano de las emociones y entonces para establecerlo mejor le ponen colores. Entonces, Lo ponen colores para que lo podamos ver, pero a vos te ponen dentro de un aparato, ajá. te hacen ese examen y de acuerdo a tu condición emocional se ve reflejado. Bueno, no es que ellos lo pintan. Yo no necesito poner a una persona en un aparato, se lo voy a decir de esta forma a los televidentes, en una persona bajo una ira impresionante se pone blanca, gris o amarilla. Roja. Roja, ¿será? Roja. No, entonces es el susto, el miedo, el que le da el blanco, el amarillo. Sí. Tienes razón. Pero eso se ve así a simple vista, ¿verdad? Exacto. Hay gente que hasta se le pone aquí morado el colerón. Correcto. Eso lo puedes ver a simple vista. Correcto. Pero al ponerlo bajo este aparato, bajo como decir el rayos X, ajá. pero es una termografía, aparece en esos colores. Por el mapa de las emociones humanas que los científicos de la Universidad de Finlandia desarrollaron. Ajá. Entonces, ya esto no es solamente lo que uno dice, es lo que la ciencia hoy día está Aunque estableciendo. lo tenemos ahí también hecho los muñequitos, como lo hace el hermano Edgar Roldán, que es el que nos edita. Yo quiero que me hagan una tomita aquí así, como trabajábamos en televisión en los años 60, pero no importa, por aquello de las... Vean este muñequito, o sea, si me lo toman completito, este muñequito, ya les digo, nosotros no trabajamos así, pero por causa de... Esa es la imagen de un cuerpo humano. Por causa de... ya como los hizo el hermano. hermano... a un costado para que no te tape. Ahí. Ok. Aquí vemos una termografía de la tristeza. Vean el color que es totalmente opaco y vean cómo indica la termografía. La felicidad. La felicidad. Temperatura del cuerpo. La felicidad. Temperatura del cuerpo. Así es que vamos a continuar con este gran tema y qué importante es mantener la temperatura del cuerpo con alegría, con felicidad, con gozo. A través de la paz de Dios. Exacto, a través de la paz de Dios. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Bendiciones. Y esto es Dios TV. TV. Bendiciones. Les amamos y nos quedamos cortísimos.
Recuerda, Dios te ve. Ya usted nos conoce. En Dios TV, nuestro objetivo es acercarnos cada vez más a su vida. Poner color, sonido, movimientos e imágenes que le motiven, lo asombren y sobre todo que le hagan sonreír ante las cosas bellas de la vida y los tesoros que vienen de arriba. Es por eso que abrimos esta opción. Le esperamos. Ah, y recuerda, Dios te ve.